Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel y a esta nueva playlist o lista de reproducciones que he titulado Dioses terrestres y sus religiones. Me da mucho gusto la manera en la cual ustedes recibieron la propuesta de esta nueva lista de reproducciones, así que eso me dio mucho ánimo para empezar a desarrollarla. Espero que aún estén interesados y no se haya enfriado su interés. La lista real sumeria no deja duda, queridos amigos, acerca del cómo una institución legitimada por entidades celestes, los cuales encontramos en las tablillas sumerias como Anunnaki o Dingir, según la terminología mesopotámica de la cual estemos hablando, se instauró en la tierra. La primera mención explícita del reinado aparece en la Lista Real Sumeria, un documento importantísimo donde se afirma lo siguiente, abro comillas, después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Kish, cierro comillas. Anta significa desde el cielo. Es el lugar de origen de estos individuos llamados Anunnaki o Dingir. Este texto es muy claro, no necesita de ninguna interpretación. Los propios sumerios están afirmando que el poder real descendía del An, el término sumerio que indica cielo físico o la bóveda celeste, como lo queramos llamar. Y con ese mismo término designan ellos a el padre de los Anunnaki, Anu, en acadio. Estamos entonces ante un concepto político cosmológico extremadamente sofisticado. Es la idea de que el orden político humano refleja un orden superior y recibe legitimidad desde ese orden. Recordemos también que esto lo encontramos del mismo modo explícito y claro en la cultura antigua china, desde sus fundaciones, y en la cultura india, en los libros de pensamiento hindú, del hinduismo, vemos las historias también de dónde venían estas entidades que fundaron los gobiernos, las realezas, las élites, las familias reales. Estamos hablando entonces de una verdadera arquitectura del poder. La palabra que traducimos como realeza es Nam Lugal. Nam significa una condición, un destino o atributo institucional. Y Lugal es gran hombre. Para que exista ese concepto deben ocurrir tres cosas cognitivas, porque a mí me parece un concepto bastante sofisticado también para esa época. Separar la función del individuo, concebir estados como entidades y pensar en cualidades como cosas transferibles. Dejémoslo en cosas o elementos transferibles. Para la Academia Oficial, para ellos el NAM es una idea abstracta de transferencia de poder. Pero ustedes saben que a mí me gusta siempre ir un poco más allá y tratar de identificar elementos distintos, no por llevarle la contraria a la Academia Oficial, sino para ver si hay posibilidades de encontrar otras explicaciones, porque quizás la academia está haciendo una interpretación abstracta de este NAM, porque el marco mental es filosófico. Pero para analizar esto, tendría yo que hacer otro video y por cuestiones de tiempo no me puedo concentrar en esos términos. Yo soy un poco obsesiva con las etimologías y los análisis porque creo que en las palabras está la clave de todo lo que queremos saber de nuestros antepasados. Así que vamos a proseguir. Por ahora, de todas maneras, dejemos ese concepto allí, teniendo en cuenta de que es muy interesante de que los textos hablan del Nam también como de los Me. Recuerdan que aquí ya he analizado los Me,
de una manera muy distinta a como lo han hecho los filólogos y los sumerólogos oficiales. Es como si esas funciones existieran independientemente al humano. Así que tengamos en mente el modelo sumerio del rey, es decir, del lugal, con función militar, porque estos sujetos tenían, no se separaba la función militar de la función real. Era un poder legitimado por el cielo, así que tengamos también esto en mente, y que su cargo era superior al individuo general, a los otros ciudadanos, el lugar. Con los babilonios ya empezamos a ver sistemas jurídicos y codificados. Vemos modelos burocráticos estatales. No son democráticos, pero sí son institucionales. Y aquí la clave es esto. El poder no es personal, es institucional. Así que esto también es importante porque esto forma parte de nuestra historia y de cómo se ha formado el actual sistema donde nosotros vivimos. Y ahora yo les lanzo a ustedes esta pregunta. ¿El sistema en el cual hoy vivimos es distinto a este que les he descrito a grandes rasgos? Vamos a ver, porque hoy día, en teoría, ojo, en teoría, el poder proviene del pueblo. Es el pueblo el que escoge a sus gobernantes. Es el pueblo el que dice si está bien la ley que han instaurado o no. Es el pueblo el que también exige y que se beneficia. Entonces, digamos que hoy la idea es que hay una soberanía popular. En Sumer y Babilonia, en cambio, el poder proviene de arriba, de allá arriba. La soberanía es cósmica, cósmica realmente del cosmos. Vamos a ver si es verdad que hoy es diferente a esa época y en qué modo. Tenemos el dato cierto de que Mesopotamia aportó estructura estatal en una continuidad histórica, al igual que la ciudadanía greca y el derecho romano. Todos estos son los aportes que se han dado. Por otra parte, las religiones convirtieron esa legitimación del cielo, la transforman en una teología estructurada y basada en la fe. En la fe, porque lo que ellos dicen que existe, por ejemplo, lo que hay en el cielo, y cuando hablan de todas esas estructuras celestiales, están hablando de elementos espirituales, así que pues se necesita la fe, porque allí todo es abstracto y es subjetivo, pero transmitido por las autoridades sacerdotales, quienes se atribuyen la voz y la bendición de lo que ellos han enseñado como Dios. Y esto, ya lo sabemos, en las teocracias es muy fuerte y es el verdadero poder, porque están esos gobiernos teocráticos que a mi opinión no deberían ni siquiera existir, pero es mi opinión personal. Y además también hay estados que son muy particulares, como lo es el Estado de Israel. Pero fíjense que en el Estado de Israel también ellos se atribuyen misiones y objetivos que vienen del cielo. Ellos todavía viven bajo un decreto y un testamento celestial. Y si nosotros vamos aún más allá y vamos a ver Estados Unidos, que es la potencia mundial, al menos todavía en apariencia es la potencia mundial, nosotros podemos ver cómo ellos también hablan de un designio divino. Ellos también hablan acerca de que Dios les designó un territorio. Dios ha designado una tarea. Entonces ahí todavía estamos en esto. Esto ha tenido continuidad. Esto sigue vigente. Así que no es distinto a esos gobiernos y a esos poderes institucionales antiguos. No nos dejemos engañar porque vivimos en un mundo moderno, contemporáneo, porque en realidad todavía vivimos
bajo estos modelos antiguos. Esto también lo encontramos en las constituciones de los gobiernos. Si vamos a mirar cuando ya nombran a Dios, cuando dicen que es un gobierno escogido por Dios o que hay un designio divino, entonces ahí estamos. Pero claramente en el caso, como les decía, de ciertas teocracias y en el caso de Israel, esto es muy, muy evidente y está a la luz, a la vista de todos. Ellos tienen su misión divina, ellos dicen que ese territorio se los asignó su Hashem, entonces es clarísimo. Aquí entonces les he resumido una historia esencial, básica, para entender cómo funcionan estas maquinarias del poder de este sistema, de ese sistema antiguo en el cual todavía vivimos. Como les decía, no hemos cambiado esto. En el diálogo político, políticos, Platón desarrolla la metáfora del pastor y el rebaño. Allí se plantea que el verdadero gobernante no gobierna por fuerza bruta, no oprime constantemente, mas conduce desde el anonimato, desde atrás, ordena, dirige con conocimiento. El gobernante ideal, podríamos decir que esto es como un gobierno platónico, sería como un pastor que sabe qué es lo mejor para el rebaño. Aquí ya entramos en razonamientos bastante críticos y complejos, porque delicados, diría yo, porque ¿quién puede saber qué es lo mejor para el rebaño? ¿Y qué es lo mejor para el rebaño? Incluso si el rebaño no lo entiende, aquí entonces entramos aún más en lo profundo de eso tan polémico que es el rebaño no entiende, pero el pastor sí. Y por eso el pastor los lleva donde los debe llevar. Entonces estamos hablando de lo que en teoría política se llama paternalismo político y esto seguramente ustedes ya lo conocen. Este paternalismo es bastante interesante porque puede ser realmente un arma de doble filo y puede llegar a ser algo bastante perjudicial, diría yo. ¿Se basa en qué? En regulaciones. Regulaciones por tu seguridad. En restricciones por tu salud. En supervisión por tu bienestar. Control informativo, control de los medios, de las narrativas, de la verdad para protegerte. El discurso no es yo te obligo, porque esto no se debe ver por ninguna parte. Pero el discurso es yo te cuido. Eso hace el buen pastor. Y quiero comentarles respecto a esto algo real que se está dando en este momento. Primero quiero decirles que yo soy una admiradora de Bukele, porque Bukele es una persona que representa muchos elementos que yo admiro en un ser humano. Es una persona inteligente, es una persona muy determinada y ha logrado cumplir su palabra en su administración, que eso ya es tanto. Ha logrado hacer muchas cosas positivas por su país. Seguramente no ha sido perfecto, tendrá problemas, pero yo no conozco un gobierno perfecto ni un ser humano perfecto. Ahora bien, hoy vi que está el asunto de Bad Bunny y esto está muy en sintonía con lo que vamos a ver hoy. Bad Bunny, no sé si no lo llamo, bueno, artista no, para mí es mi pensamiento personal, mi opinión personal, con respeto, con todo el respeto hacia sus fans. A mí no me gusta Bad Bunny, no me gusta como personaje, no me gusta la música que hace, no me gusta lo que transmite. No sé cómo será como persona, no tengo ni idea, pero lo que yo veo, lo que él transmite y el mensaje que él manda a los jóvenes no me gusta, o a las masas, no me gusta para nada, no lo veo como algo positivo. Y Bukele está muy en sintonía con esto
porque la lírica, por ejemplo, de la música de Bad Bunny es, a ver, no seamos moralistas, pero realmente es bastante sucia, es denigrante, no enriquece, no da nada, no da cultura. No lo veo positivo porque no veo nada positivo en este personaje y en su música. Y Bukele dijo que prácticamente va a vetar a Bad Bunny. Mucha gente lo aplaudió, mucha gente está de acuerdo. Y si yo fuera una madre de familia en El Salvador, yo la aplaudiría, pero pienso que él está cometiendo un error. Porque si ustedes se fijan aquí, en este método, porque Bukele es el gobernante de su país, y aquí Platón le diría a Bukele, no querido, así no se hace, porque si tú prohíbes, los muchachos van a hacer lo que sea para escuchar a Bad Bunny. Si tú prohíbes la música de Bad Bunny, entonces más lo van a buscar y más, y van a decir que eres un dictador y que no quieres dejar que el pueblo escoja con libertad. ¿Bajo qué consigna? Yo te cuido. Entonces, pero miren que está cometiendo el error, porque aquí para el buen pastor, el buen dirigente y buen gobernante dice, yo no te obligo, te cuido. Aquí viene el método. ¿Cuál es el método que usan? No hacen lo que hace Bukele. El método es pagarle a los influencers, pagarle a los medios, pagarle a gente para hacer una campaña de esa contracultura, una batalla cultural. Y eso es lo que están haciendo en varios países, que es un modo platónico, así como Platón. Es ese sistema existe para que las masas se puedan influenciar positivamente, porque a mí me parece positivo no escuchar a Bad Bunny. Es que es de ese tipo de música que tú quieres desoír si puedes, si eso fuera posible y si fuera posible el término. Pero en realidad hay gente que le gusta. Entonces, ¿debemos prohibirles que lo escuchen? Yo pienso que no. Si hay personas que deciden escuchar Bad Bunny y les gusta, déjenlos, déjenlos, ellos verán, ellos escogen, no hay que prohibirles, pero sí hay que darle a la gente herramientas de crítica, herramientas de mejorar su cultura, de mejorar, y así se van mejorando también los gustos y las decisiones que tomamos para el contenido que escuchamos, que le damos a nuestro cerebro. Si nosotros le damos buenas herramientas a nuestros jóvenes, ellos van a escoger bien, pero prohibirles, yo no estoy de acuerdo. Creo que es un error y es un error estratégico. No es que Bukele está haciendo daño, ahora yo digo una cosa, puede tratarse de un experimento porque yo me doy cuenta que muchas acciones y muchas escenas que estoy viendo en el tablero de juego de la escena mundial no es espontáneo. Si no es programado, está siendo estudiado. La gente que estudia esto para sus experimentos sociales están viendo cómo va a reaccionar el público latinoamericano, los salvadoreños y los que comentan en YouTube, en las plataformas, para ver cómo reaccionan ante esta acción dictatorial, porque es dictatorial. Yo prohíbo la música de Bad Bunny, no sé si lo va a hacer, pero están haciendo para mí estudios. YouTube, yo pienso que es una plataforma que está siendo totalmente estudiada en todo sentido. Si yo misma lo hago y no soy una antropóloga, no soy una socióloga y yo estudio las reacciones de las personas, los comentarios. Imagínense si no lo están haciendo desde el sistema, aparte de los algoritmos que les interesan otras cosas. Aquí hay mucho laboratorio y muchos intereses de saber qué pensamos y qué decidimos y obligar siempre va a resultar en una reacción contraria. Así que el método es invertir, invertir en una contraposición positiva que lleve a los jóvenes a que vean ridículo a Bad Bunny. Por ejemplo,
Es que pueden hasta contratar gente, los influencers, pero influencers que den una imagen positiva, que sean inteligentes. La gente va a decir, no, yo no voy a escuchar esa música, realmente es una basura, es horrible. Pero si le decimos te lo prohíbo, van a hacer todo lo contrario y eso lo hemos visto nosotros cuando educamos a nuestros hijos. Es una reacción humana que yo ya lo he comprobado y ustedes me dirán si lo han vivido así. Y es que no es banal esto del paternalismo. Si nosotros ya no hubiéramos vivido este paternalismo político, si no hubiéramos visto ya esa cara oscura del llamado paternalismo político, nos tranquilizaríamos, diríamos, ah, hay un poder que vela por mí, por mi bienestar, mi familia, puedo dormir tranquilo, pero creo que ninguno de nosotros piensa así. En el mundo actual ya no hay espacio para ser naif, ya estamos conscientes de mucha realidad. Y desde mi punto de vista, la metáfora del pastor es una de las más peligrosas también, porque primero que todo no somos ovejas, pero noten ustedes que cuando entramos, por ejemplo, a formar parte de un grupo religioso, escuchamos mucho de ser ovejitas, ¿verdad? Ahora entonces, si tenemos que aceptar esta metáfora, pues entonces veámosla desde la realidad, porque recuerden que el pastor cuida a sus ovejitas para luego usar su lana, o sea, las tiene que esquilar, para usar su leche, para hacer el queso, para hacer productos lácteos, hasta que al final la va a desollar y la va a consumir o la va a vender para el consumidor directo. Son alimento. Las ovejas, al final, son un producto que el humano usa y cuida para su provecho. ¿Y qué tiene eso de diferente a las ovejitas metafóricas de las iglesias? Bueno, pues que afortunadamente ahí no los van a esquilar y no se los van a comer, espero, porque depende de qué iglesia escojan ustedes o qué grupo. Pero fuera de chiste, en sentido literal, pues se supone que eso no suceda, pero créanme que sí, los están usando. Los usan como carnada para atraer otros, porque ellos tienen que hacer prosélitos, si no, ¿cómo se van a mantener? Todas esas estructuras tienen más o menos la misma estructura, las mismas jerarquías, son muy similares. Así que los que están en los niveles más altos, pues ellos trabajan más, ellos tienen más conocimiento, ellos tienen que recibir para poder vivir y pagar sus servicios, sus viajes. Hay otros que se compran hasta aviones privados con el dinero de sus prosélitos. O sea, hay de todo. Hay unos que muestran el lujo, otros que no lo demuestran, pero lo tienen en el banco o igual la misma estructura, la misma sociedad o secta tiene sus propios inmuebles. Así que pues sí los están usando. Ustedes están trabajando para esas personas. Ustedes están, y a veces no son ni siquiera remunerados. ¿Qué beneficios ven ustedes? Ustedes dicen, pero si me siento feliz, me siento lleno de amor, tengo hermanos que me ayudan también, me dan su apoyo. Entonces, eso fue lo que creó el cristianismo, que fue una genialidad, porque es esa sociedad que protege a sus asociados y los ayuda y todos le colaboran. Entonces, así funciona muy bien y se aseguran de que ustedes nunca abandonen. Al igual, finalmente algún día ustedes van a tener algo y se lo van a dejar a ellos. Es muy probable, estarán tan agradecidos y se sentirán tan comprometidos que algo les van a dar. Si no, cada mes su porcentaje que reciban, porque el sentimiento de culpa es terrible y cada vez que les leen estas parábolas de la señora, la viuda que perdió todo, pero que puso su último centavo allí, entonces nada, ahí ustedes van en su quincena, ¡tuc!, a dejar en la cajita su dinero. Hay una industria
que tiene sus propios reyes, sacerdotes y súbditos. ¿Cuál es esta industria? La industria del entretenimiento. Esa industria está financiada por grandes casas multinacionales con un poder financiero enorme que va más allá de las inversiones. Detrás del nacimiento y ascenso de estos dioses, con D pequeña, del pop, están la Universal Music Group, Sony Music Group, la Warner Music Group y detrás de estas están los fondos de inversión globales como la BlackRock, la Vanguard, la JP Morgan, Fidelity y un etcétera extenso. BlackRock es el mayor gestor de activos en el mundo y es posible que un día tenga que dedicarle un video solo a este monstruo del mundo financiero. Pero este no será el video hoy. Maneja más de 9 millones de dólares. Tiene participaciones en miles de empresas globales. Suele aparecer como accionista relevante en Sony, Warner, empresas tecnológicas, las farmacéuticas. ¿Mm? Entonces, vámonos enterando de esto. Tanto BlackRock como Vanguard, State Street, aparecen en el accionario de Sony, Universal, Warner y también en plataformas como Spotify. Medios de comunicación, que ¿quién les paga los medios de comunicación? Si ustedes saben quién les paga, entonces saben por qué dicen lo que dicen o no dicen lo que no dicen. Así que nos damos cuenta que tienen bajo su sombra a los medios de comunicación y a la industria cinematográfica, a la industria musical, a las empresas tecnológicas, como ya lo mencioné, a las plataformas, mencioné una, pero tienen muchas, incluida esta, y hasta las farmacéuticas. Así que ya podemos dormir tranquilos. Es un chiste. Ellos cuidarán de nosotros, claro que sí, para que veamos el contenido que nos va a hacer bien, que nos va a ayudar, para que no nos mientan. Ellos nos van a enseñar cómo debemos hablar, usar un lenguaje que incluya a todos, pero que al final no incluye a nadie. Nos van a mostrar un cine también inclusivo, porque incluyen a personas de la comunidad LGBTQ, etcétera. Incluyen a personas afrodescendientes. Pero entonces faltarían otras personas, por ejemplo, personas que tengan defectos físicos importantes. En fin, siempre hay alguien excluido y es normal, ¿no? Pero como tienen que ser inclusivos, ya están incluyendo estos que son más bien estereotipos y eso ha arruinado muchísimo el cine porque forzosamente han dañado historias que nosotros amábamos, pero que ellos lo hicieron a su manera woke. En fin, ya vemos que promueven agendas estas industrias. Así que pues aquí hay algo más que solo grandes agencias de inversiones. Van más allá. Les van a decir a los artistas qué color de cabello deben usar, cómo se deben vestir. Te dirán qué país es malo, qué político es malo y qué político es bueno, qué país es el bueno. Nos dirán también qué debemos creer, en qué debemos creer. Ellos nos dirán si existen o no los extraterrestres o si el COVID es realmente tan mortal como decían. Nos lo van a presentar del modo que le convenga porque tienen convenios con farmacéuticas. También nos dirán si tenemos que ponernos un líquido que nos va a ayudar a enfrentar los próximos virus que ellos mismos fabricarán. Les van a decir qué es mentira y qué es verdad. Menos mal están ellos, porque ¿qué haríamos sin ellos? Nos van a decir cuáles son las fake news. No necesitamos nada más. Tenemos unos pastores que nos cuidan y nos van a influenciar cognitivamente para que cuando escuchemos ciertas palabras, términos, frases,
que van en contra de estas narrativas, cambiemos el canal inmediatamente. Yo no estoy diciendo que los señores de BlackRock estén ahí diciéndole a Shakira, mira Shakira, tú tienes que hacerte rubia porque si vas a entrar en el mercado norteamericano tienes que ser rubia, tienes que cantar horrible, ya no puedes hacer esas letras tan hermosas y profundas que hacías cuando antes de pertenecer a nuestro club. Ya tienes que pertenecer a la industria norteamericana, por lo cual tienes que ser tipo como Jennifer López, te tienes que parecer más a Cristina Aguilera, o sea, tienes que hacerte rubia, le dicen todo hasta que comer, pero obviamente no son los señores de BlackRock y otros se encargan de que los artistas, que son los ídolos, que son los avatares de estas agendas que tienen que llegar a ciertos objetivos, pues se vistan, digan, canten como conviene para guiar a las masas hacia un pensamiento u otro, o simplemente como zombies, ahí van. Lo que quiero transmitirles es que todo lo que ustedes ven, las tendencias, las modas, los temas de tendencia, todo eso está comprado y está pagado. Todo menos algo, los medios independientes. Todavía hay. Y ahora ustedes pueden tener acceso a estos medios independientes como el mío. El mío es uno porque a mí no me está pagando el sistema, yo no trabajo para nadie. Y hay muchos otros. Hay investigadores, hay periodistas y hay personas que representan áreas del conocimiento distintas y de los análisis y de la crítica, que esto es una fortuna. Hace 20 años esto no existía, amigos. Así que a pesar de ese panorama oscuro que les acabo de un poco de dibujar, tenemos ahora esta oportunidad de enterarnos también por medio de independientes. Ahora, los independientes no quiere decir que tengamos la verdad o que todo lo que decimos es acertado. Podemos cometer errores, podemos consultar fuentes equivocadas, pero pienso que podemos confiar más en los independientes debido a que al menos no están pagados para que transmitan ciertas tendencias y para que opinen de un cierto modo. Les doy un ejemplo. Cuando vamos a comprar un celular, una cámara o algún tipo de dispositivo electrónico, tecnología en general, vamos a buscar las llamadas eh, recensiones en español, como se dice. Bueno, las opiniones de ciertos youtubers que usan estos dispositivos, pero después yo me pongo a pensar, pero ellos son patrocinados por ellos mismos. Entonces siempre estamos tratando de buscar a alguien más real, más creíble en ese sentido, que no se esté beneficiando de esos electrodomésticos o dispositivos, que nos dé realmente una opinión real y creíble. Cada vez se hace más difícil, pero todavía está esa posibilidad. No sé hasta cuándo va a durar, porque es que algunos van cediendo y pues se entiende porque hay que pagar las cuentas, hay gente que vive de esto y tiene que pagar el arriendo, tienen familia, tienen que comer, en fin, no es fácil mantenerse siempre como independiente porque al final no es que la gente done mucho o ayude mucho, la gente entra, ve los videos y ni siquiera dejan el me gusta, es increíble. Imagínense si les cuesta a muchos, no digo a todos, pero si ustedes ven los números de visualizaciones, a veces veo 70.000, 80.000 en otros canales y veo y tienen 300 likes o 100 y el tema es bueno, está bien expuesto, no es porque sea un asco de video, es que realmente no les importa, se van. Así que de verdad hay unos youtubers que optan por pedir dinero
a sus suscritos, están los patrons. Bueno, en fin, hay muchas modalidades, pero no es fácil. Entonces comprendo por qué algunos se hacen patrocinar, pero ahí se pierde la libertad y la neutralidad. Luego tenemos a los artistas, que son esos seres humanos como ustedes, como yo, de carne y hueso. Y algunos tienen historias increíbles, porque parecieran estar predestinados, como los antiguos héroes de fama, a dominar el escenario. Conocemos sus luchas, sus sacrificios y cómo fue su ascenso. Y algunos tienen realmente talento, son buenos, sea en el baile, o sea en la voz, o sea en ambas cosas. Otros pueden aprender algo, aprenden a bailar muy bien, no tienen una gran voz, pero bueno, al menos se esfuerzan. Pero últimamente hay demasiados que carecen de todo, de buena voz, de talento, de esfuerzo, yo no sé, están ahí. Entonces uno se pregunta, habiendo tanto talento, tantos jóvenes talentosos y que tienen también buena presencia, son bellos, tienen todas las cualidades, ¿por qué no están ahí? Bueno, primero que todo porque es limitado el acceso. No necesitan de ir a buscar a nadie porque son miles y miles de jóvenes que están desesperados por entrar a esa industria. Entonces ellos lo que hacen es más bien mirar, porque se supone que todos los que van allí algo saben hacer o no saben hacer nada, pero son bonitos. Entonces lo que ellos miran es qué están dispuestos a hacer estos jóvenes para llegar donde está Madonna, donde está Beyoncé, donde están todos. Bad Bunny, ¿qué están dispuestos a dar? Yo creo que esa es como lo más importante, el trasfondo más importante, porque si nosotros vemos cómo van ascendiendo, lo que ellos van dejando, a lo que renuncian, porque estos artistas tenían familias y esas familias algo les habían transmitido. Y esto es muy importante porque estos ídolos de carne y hueso van a influenciar grandemente a los jóvenes, a esa generación que es la del futuro, que es la que realmente va a trabajar. Así que es importante influenciarlos. Y en el pasado, a todo esto lo llamaban pan y circo, porque si los jóvenes se educaran y se informaran y se prepararan, pueden volverse peligrosos. Un país que no educa a sus jóvenes y no les brinda oportunidades de ascender, de tener un trabajo, de competir, ¿a dónde va? ¿Dónde llega? Esto es lo que después se va a ver reflejado cuando vemos la situación del país, cómo está. Son pocas las personas que se pueden preparar, que pueden estudiar y pueden después tomar en mano las riendas de un país, porque el resto, entonces, invéntense lo que puedan, defiéndanse como puedan. No estoy diciendo que regalen el estudio, que regalen todo, pero sí deben al menos asegurarle a los jóvenes el estudio, por lo menos para tener una sociedad capaz, para tener unas sociedades que puedan formar futuro y no estar siempre enojados con los ricos, porque es que, ay, esos ricos, porquerías, denles más impuestos porque yo no pude estudiar y tener un buen trabajo. Tenemos que saber que en nuestro sistema capitalista hay unos que ya nacen de familias con posiciones altas, pero no por eso significa que sean unos malvados y que van a hacer las cosas por mal. Ellos tienen su destino, ellos verán qué eligen y si son jóvenes inteligentes y no escuchan a Bad Bunny, perdón, van a poder surgir y les va a ir muy bien. Pero también dentro de esas clases sociales hay gente que elige la droga, hay gente que elige no hacer nada. Solo que en clases sociales medias ya no existen, bajas, es muy duro poder acceder, ya no se produce tampoco porque precisamente atacan a los industriales, atacan a los empresarios,
de todos los modos posibles, entonces van reduciendo personal, ya no hay trabajo y lo otro es que los jóvenes no tienen el modo de pagarse sus estudios. Y cuando estamos jóvenes dedicamos mucho tiempo es muy importante, son muy importantes esos ídolos, son muy importantes nuestros ídolos. Yo tenía mis afiches de Guns N' Roses, yo adoraba a Axl Rose. La persona que menos debería yo seguir, debí seguir en mi juventud, porque trataba mal a las mujeres, era un desastre y me encantaba. Y sin embargo, pues aquí estoy, no estoy por ahí haciendo cosas que no debo hacer. Eso es parte de mi juventud y lo recuerdo con mucho cariño. Los ídolos de carne y hueso de hoy, los cantantes, los actores y ahora esos nuevos ídolos llamados influencers, que son muy conocidos, influyen mucho en los jóvenes y en las personas. Pero no solo eso, ha habido casos también donde algunos fans, fanáticos, seguidores fanáticos se han hasta quitado la vida, eh, influenciados por algún motivo o por su delirio siguiendo a estos ídolos. O sea que si la presencia de estos ídolos en los escenarios produce estos delirios, ¿ustedes creen que esto no lo saben quienes quieren aprovechar esto y usarlo? Claro que sí. Entonces, últimamente hemos llegado a presenciar rituales durante espectáculos. No se puede negar que lo han hecho rituales, han hecho al menos alusiones, pueden llamarlos performance como quieran, pero son rituales en fin y al cabo. En el caso de Madonna, por ejemplo, ella ha utilizado durante décadas mucha iconografía religiosa, esotérica, pagana. Ella suele usar muchos elementos litúrgicos y se ha presentado crucificada. En fin, se ha distinguido por su tono provocador, porque en el caso de Madonna, sobre todo, ha sido eso, provocar escándalo, y así es que ella ha logrado instaurarse en el imaginario público de una manera increíble, porque no solo ha inspirado y ha también influenciado en muchos jóvenes, también ha marcado mediante su lenguaje fuerte respecto a estos símbolos en las personas mayores. Ha sido bastante un shock muy fuerte. Entonces, como decía alguien, me dijo alguna vez, no importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de ti. Eso es lo que aplicó Madonna. En el Super Bowl, en el 2012, por ejemplo, en un performance, ella se presentó con una estética claramente inspirada en Roma, la Roma imperial, las diosas clásicas, usó iconografía grecorromana e incluyó también estética de culto mistérico. Muchos observaron referencias a Isis, Afrodita, Diana y los cultos solares. Por ejemplo, en el MDNA Tour, en el 2012, hubo elementos de simbolismo masónico, geometría sagrada, iconografía esotérica, referencias a la Cábala. Y ya sabemos que Madonna ha declarado públicamente su interés hacia la Cábala judía mística. O sea que cuando Madonna refleja esto en el escenario, no es simplemente porque quiera escandalizar. Ella está mandando un mensaje también. Miren que está vinculada con la cábala judía mística. Entonces ella lo refleja en sus coreografías y en sus escenografías. Algo también que hay que notar es que el nombre de su tour, MDMA, es el nombre químico del éxtasis, que es una droga psicoactiva. Entonces, bueno, por un lado está lanzando mensajes, podríamos decir culturales y también cabalísticos y místicos, pero por otro lado están mandando también los mensajes de que ahí pues está presente también una droga. En fin, me parece, no sé si es solamente por
introducir todo este contenido para seguir causando escándalo? ¿Es así banal o hay algo más allí? Antes que nada, pues yo quiero decirles que cuando vi este concierto, me quedé admirada por el estado físico y por la disciplina de Madonna en sus coreografías, son de admirar. Y yo aquí no estoy tratando aspectos artísticos ni aspectos tampoco personales de ella ni nada de esto. Estamos haciendo un análisis de otro asunto que es relevante, pero quería manifestar esto porque como artista es admirable, o sea, como coreógrafa, bailarina, me quito el sombrero porque a la edad que tenía en ese momento ya, caramba, a mí las rodillas ahí me hubieran fallado y no sé, pero ella con esos tacones, en fin, es de admirar. Al final, ellos son seres humanos, amigos. Son personas que un día soñaron con escalar alto, tener fama y dinero. Y aquí vuelve nuevamente lo que les planteé hace poco, y es ¿por qué otros talentosos no están ahí y ellos sí? Porque Madonna no creo que tenga una gran voz, al menos en mi opinión. Y es, ¿qué están dispuestos a hacer ellos? Y Madonna, cuando entró, era muy jovencita. Ella quería devorarse el mundo entero. Era una muchacha que venía de una vida complicada, tuvo experiencias difíciles, sufrió abusos en su propia piel, así que estaba dispuesta a todo y ella buscó las oportunidades, ella lo buscó y se introdujo. Y este hambre de fama, de escalar, lo leen y lo ven las personas que están buscando estos individuos que puedan hacer lo que ellos quieren que hagan. Es lo mismo que vio Weinstein cuando conoció a Madonna, porque ella pasó por su oficina. Es lo mismo que vio Epstein con todas esas jovencitas modelos que también tenían ambiciones. Por eso pienso que este sistema está lleno de perversidad y de perversión. Está lleno de personas que sí, que tienen sueños, pero que están dispuestos a escalar hasta encima de cadáveres. Están dispuestos a hacer lo que sea y pueden ser jovencitos o jovencitas, pero tienen unas ambiciones tan fuertes que no les importa nada. Y como ellos ven y saben muchas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, se tienen que drogar y tienen que consumir estas sustancias, por eso todos consumen. Ustedes rara vez van a ver a uno de esos famosísimos que sea sano, pero todos consumen. En el caso de Madonna, por ejemplo, ella no solamente superó todas esas facetas de abuso y de situaciones incómodas, de humillaciones, sino que después ella realmente no fue que se adaptara al sistema, ella usó el sistema y lo usa ahora. Ella podríamos decir que ya está en un nivel que de hecho ella misma se produce, ella misma hace sus coreografías y está en ese nivel. Madonna ya pasó por todas esas etapas es como una iniciación. Y cuando llegan estos jovencitos, todos dulces, como llegó, por ejemplo, Britney Spears o Christina Aguilera con su Disney era como un paso, por ahí pasaban los niños y las niñas más lindas y después donde terminaban, pues en los grandes escenarios y quién sabe qué no tuvieron que hacer para llegar ahí. Si ustedes ven, Britney Spears está totalmente desequilibrada y muchos terminan con problemas mentales, pero desafortunadamente nadie sabe lo que les pasa, nadie se entera porque sí, y no lo pueden decir. Y Madonna fue una de las pioneras de todo este reinado
de esta regalidad, entre comillas, del pop, de la música pop, de la música desde los años 80 en adelante. Y es increíble cómo logró mantenerse en la cima a pesar de que constantemente llegaba y sigue llegando carne fresca, porque llegan jovencitas y siempre se ponen de moda un tiempo, ya después las olvidan y llegan otras nuevas. Y podemos decir que Madonna en un cierto modo es como una especie de sacerdotisa. De hecho, a ella le gusta mucho caracterizarse así. Si ustedes se dan cuenta, algunos indumentos y ella misma los escoge porque ya Madonna es dueña de su imagen. Ella no necesita ya que le digan qué hacer o no hacer. Ella ya es dueña de su imagen y es una institución dentro de lo que podemos decir de ese hall de la fama. Ella es ya una institución y tendrá que alguno ganarse su aprobación para estar, para poder entrar. Es así, siempre los que llegan después les va a tocar mucho más duro que a estos pioneros que también se la sudaron y tuvieron que comer de la que sabemos, decimos en mi país de una manera muy coloquial. Tuvieron que pasar por muchos trabajos realmente y como les digo, humillaciones, abusos, de todo para estar donde están. Así que lo de sacerdotisa es interesante. No, no sé si sea una simple caracterización. Puede ser que va más allá de una simple performancia, porque como vimos, su interés por la cábala. Y yo pienso que en esos espectáculos, como les decía, ella misma organiza sus coreografías, escoge su vestuario, ella produce todo. Puede ser que conociendo bastante acerca de ese conocimiento esotérico que ha ido adquiriendo, puede ser que quiera poner en escena precisamente rituales. Y esos rituales son tan cargados de simbolismo y de un contenido también con referencias antiguas, que esto le llega directamente al público, al subconsciente. Ahí le llega al inconsciente. Como los mensajes subliminales, ¿recuerdan? Es algo subliminal lo que le llega a la gente en ese concierto y la gente no lo sabe conscientemente. Pero Madonna está dándole placer a quienes la han promovido, quienes detrás de bambalinas la sostienen y sostienen la industria y ella ya es parte de eso, parte activa. Les he dicho que a las élites les encantan los rituales, ellos disfrutan mucho con ese tipo de actividad y el público está ahí recibiendo eso sin darse cuenta. Esos son como los niveles de hacer llegar la información. La última evidencia histórica documentada sobre la sociedad Illuminati fue entre 1785 y 1787, cuando hubo la disolución en Baviera, que se prohibieron estas sociedades anónimas secretas. Se fundó para promover el racionalismo ilustrado, la supremacía de la razón. Tenía una visión crítica de la superstición. Rechazaba el dogmatismo religioso. También tenía una educación moral y laica. Entonces, estos son valores muy lejanos a lo que les acabo de describir. Rituales, cábala, esoterismo, todo eso parece que está totalmente opuesto a lo que eran los Illuminati, porque ellos no querían promover ese tipo de creencias. El uso del simbolismo con un alto valor metafísico, sin embargo, es un buen vehículo para llegar al subconsciente, como les acabo de decir, al igual que el uso de los subliminales, como ya lo mencioné. Pero los Illuminati no enseñaban magia ni rituales esotéricos. Ellos tenían grados inspirados en masonería y más bien era una estructura organizativa, no un culto místico. ¿Por qué se volvió a hablar de ellos? Porque después de la Revolución Francesa se comprendió que aún podrían estar activos y si ellos lograron cambiar la historia
con la Revolución Francesa, ¿por qué no pensar que aún están dominando el mundo detrás de bambalinas? Vamos a ver qué dicen los que más han hablado y tratado de este argumento. David Icke es uno porque hay varios, de los autores que más los han estudiado. Y él dice que los Illuminati no son solo la sociedad bávara del siglo XVIII, sino que se trata de una estructura transhistórica de poder oculto que operaría detrás de gobiernos, bancos y medios. Pero la red sería mucho más antigua, conectaría con linajes de poder europeos y se entrelazaría con masonería, monarquías y banca internacional. Entonces, esto quiere decir que esa organización de 1776 no desapareció del todo, no desapareció nunca. Conservó documentos, jerarquía y estructura y siguió operando clandestinamente. Mantiene la misma identidad organizativa. Entonces, para mayor claridad, no se trataría de que la organización sobrevivió simplemente, sino que ciertas familias poderosas, ciertas redes financieras y ciertas estructuras aristocráticas y dinastías económicas siguieron bajo esa misma identidad organizativa. Recordemos que cuando se prohibieron, pues no necesariamente se disolvieron. Cambiarían de manera de reunirse, de actuar, pero ¿por qué tendrían que disolverse? No está dicho que se hayan disuelto. Obviamente que no siguieron haciéndose ver porque estaban prohibidos. Ahora, lo que dice Ike respecto a esto tiene sentido. Tiene sentido. Ellos han podido mantener influencia a lo largo de generaciones. Esto no es descabellado. Pero vamos a recordar algo también importante porque esto hay que tenerlo en cuenta. Hoy el poder económico global funciona principalmente bajo el capitalismo financiero corporativo. No funciona más bajo monarquías familiares directas como en el siglo XIX. Sin embargo, esto no significa que las familias hayan desaparecido. Significa que el modelo cambió o puede ser que haya cambiado de apariencia. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque no es imposible y hay que ver qué tiene más posibilidad. Vamos a ver cómo funciona hoy la propiedad corporativa. Las grandes multinacionales cotizan en bolsa, tienen miles o millones de accionistas, son gestionadas por consejos de administración y están reguladas al menos formalmente por leyes de mercado. Este es el nuevo escenario, amigos. Así que pues no es tan fácil. Si vamos a hacer una teoría, tenemos que sostenerla teniendo en cuenta esto. Los mayores accionistas suelen ser fondos indexados, como ya les había mencionado, como BlackRock, Vanguard, State Street, fondos de pensiones, bancos de inversión, gestores institucionales. Eso ya no es la familia dueña absoluta de todo. Ahora la pregunta es, ¿podrían esas familias estar de todas maneras detrás de estas estructuras? Es muy difícil porque controlar estas grandes corporaciones en las cuales hay miles y hasta millones de inversores individuales y fondos, pues amigos, yo lo veo difícil. Pero de todas maneras, vamos a ver qué dice Ike al respecto, porque es importante. Él habla extensamente de multinacionales, bancos centrales, fondos de inversión, corporaciones transnacionales y habla de una concentración financiera. Habla de una interconexión de consejos y administración. Entonces, Ike no está ignorando el modelo moderno, el modelo de capitalismo institucional, propiedad dispersa y los CEOs profesionales. Pero ¿cómo integra él esta realidad a su teoría? Y aquí es donde cambia él el enfoque. Él sostiene que el modelo corporativo actual es una fachada estructural. Aquí pues entonces ya estamos entrando en el terreno
de teoría o sí, de una teoría, porque no lo podemos comprobar. Detrás de la propiedad dispersa habría coordinación de élite. Pero esto no, a mí no me suena tan descabellado y ya lo voy a decir por qué. Los fondos actuarían como nodos de control. El CEO sería el gestor visible, no el decisor último. Claro, en esto estoy de acuerdo. En la narrativa de Icke, son instrumentos de centralización. Funcionan como mecanismos de control global. Conectan economía, política y medios. Ya lo dije aquí. Ahí vemos, por ejemplo, BlackRock y todas estas grandes corporaciones inversionistas están detrás de los medios, hasta de las farmacéuticas. Eso sí coincide con un fenómeno real y es la concentración de capital institucional. Pero hay que añade lo siguiente, él dice que hay una coordinación consciente, deliberada, global, una agenda planificada, una jerarquía oculta superior. Aquí hablamos de esa cúspide, de la cúspide de la pirámide que está separada de la pirámide. Y ahí entra la parte pues más difícil de verificar, que en realidad, amigos, habría que hacer una labor de espionaje peligrosa, infiltrarse, tener contactos, tipo hacer un trabajo tipo Snowden o Julian Assange. Pero miren, vivimos hoy en una época en la que el poder ya no tiene rostro monárquico ni apellido visible. No vemos dinastías sentadas en tronos financieros, sino corporaciones, fondos de inversión, consejos de administración y CEOs profesionales. Pero este modelo será una fachada, porque yo les he dicho aquí que cuando estos líderes del mundo, que son tres o cuatro los que se reparten el poder, que seguramente son como los CEOs de la geopolítica, es decir, ellos no mandan, ellos son pagados como estos CEOs de las corporaciones. Ellos hacen arreglos bajo la mesa, se ponen de acuerdo. Entonces es raro porque, bueno, no sé si esto sea necesario precisamente para no mandar bombas de destrucción masiva, pero hay movimientos que nos hacen pensar que hay un diseño de un posible gobierno oculto. Esto ha sido una sospecha de personas que no son personas que son ignorantes o que no conocen acerca de la realidad mm, global, pero hay sospechas de que haya realmente un poder concentrado en pocas personas. Hay quienes dicen que no son humanos. Ahí ya, pues, ya se va a las especulaciones y hay varias especulaciones. Se dice que el mundo está siendo gobernado no por humanos. Pienso que es importante tener todo sobre la mesa. No vamos a sepultar una teoría solo porque no nos gusta o porque nos parece rara, pero hay que ver cuál es la que más tenga posibilidades, la que más tenga indicios al menos. Y autores como Icke, pues ellos interpretan esta concentración y esa interconexión como una prueba de una coordinación deliberada y oculta. ¿Qué lugar tienen los artistas en esto? Bueno, ellos son referencias, son ídolos. Ellos están ahí para influenciar las masas, para distraer. Son modelos también. Y aparte de todo eso, pues entretienen a los grandes, pequeños, a todos, nos entretienen. Y a la vez están también complaciendo a quienes observan desde las sombras, que no sabemos quiénes son, pero seguramente les agrada lo que estos artistas hacen. Y cuando estos artistas se salen del libreto, ahí es cuando los desaparecen y cuando les suceden cosas horribles. Los rituales que presenciamos descaradamente porque los realizan
son parte de ese código de comunicación. Ellos mandan mensajes a través de esa simbología que, como les decía, llega porque es un mensaje en un lenguaje universal, que son los símbolos. Por eso son tan importantes y les gusta tanto usarlo, porque el símbolo llega directamente, sin necesidad de interpretaciones. Seguiremos analizando el poder, seguiremos analizando los efectos de estos ídolos en las masas y lo que transmiten y su existencia. Les mando un abrazo, amigos. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Déjenme sus comentarios. No olviden regresar pronto y cuídense mucho.